Hola a todas, hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar cuáles son mis pinceles y brochas favoritas. Más que favoritas, al final me he dado cuenta que son las que más utilizo porque tengo pinceles que me encantan, que son de muy buena calidad, pero que a lo mejor no los utilizo tanto cuando voy a maquillar. La verdad es que desde que me empezó a apasionar el maquillaje fue acompañado de una pasión loca por las brochas y por los pinceles de calidad. En general, que sean de marcas caras no significa que sean pinceles buenos, esto tengo que decirlo, por eso os hablaré luego de una de mis firmas favoritas de pinceles, que evidentemente no son pinceles súper baratos, pero son pinceles asequibles y pinceles que comparados con pincelería de precio similar, realmente tiene una calidad muchísimo mejor. Voy a enseñar pinceles de distintas marcas, veréis evidentemente que predominan las marcas japonesas porque son las que más me gustan. Os digo desde aquí, perded el miedo a comprar por internet. He hecho muchísimas compras, sobre todo a la página de la que os voy a hablar, y nunca he tenido ningún problema. No solo eso, sino que el pedido ha sido rapidísimo. Si he tenido algún problema, alguna cosa, me he puesto en contacto con ellos y enseguida me lo han solucionado. La verdad es que no me puedo quejar para nada y creo que es una manera de poder tener un tipo de pincel que no encontramos en tiendas físicas en España, de muy buena calidad. Para aplicar sombras me gustan muchísimo este tipo de pinceles. Son normalmente de pelo de cabra, es un pelo corto y un pelo prensadito y tupido. Esto hace que aplique el color con bastante intensidad, es decir, no se aplica el color difuminado, sino que realmente se consigue una aplicación tupida, opaca del color que queremos aplicar. Os enseño esta que es de Hakuhodo, me gusta muchísimo, de hecho yo creo que tengo varias de esta y al final son las que más utilizo, pero porque son también las que más tengo. Está la 239 de MAC, que es un pelín más grande, un pelín más tupida y un pelín más cuadrada. Dependiendo del tamaño del párpado al que vaya a maquillar, pues utilizo una u otra. Y si se trata de un párpado pequeño o una zona en la que quiero aplicar producto pero es de un acceso un poco más pequeño, más difícil, esta que es como la mini de la anterior que os he enseñado de Haku. Os pondré aquí todos los números de los pinceles porque tienen una numeración complicada y no me los sé de memoria, los de Haku. Esta firma Hakuhodo es la que os digo que es una firma japonesa con pinceles, evidentemente tiene varias gamas, pero la serie J, por ejemplo, es una serie que tiene la virola plateada, el mango negro de madera. Estos pinceles probablemente tengan 5 o 6 años y de verdad que es que tienen una calidad buenísima, no se me han estropeado, se limpian de maravilla y os lo recomiendo muchísimo. Cuando os hablaba antes de pinceles caros y de mala calidad, me refería por ejemplo a algunos pinceles de MAC. Para mí MAC es una firma cosmética profesional que tiene productos que funcionan muy bien, pero sí que es cierto que estaba quedándose un poco atrás en cuanto a pincelería. Los pinceles que tenía, tanto de rostro como de ojos, se estaban quedando un poco atrás en calidad en comparación con otro tipo de pinceles. Es cierto que de hace unos meses ahora está cambiando y de hecho creo que esta misma firma Hakuhodo les está fabricando algunos pinceles y de hecho los últimos pinceles que están sacando a la venta realmente son de muchísima mejor calidad. Si no queréis invertir mucho en un pincel para aplicar sombras y queréis uno parecido, mirad, tenéis el Pro 56 de Burlesque, que es también un pincel del mismo tipo, funciona fenomenal, ya os digo que aplica el color igualmente. Y para difuminar he seleccionado varios pinceles y son todos estos, os voy a explicar un poco. Para marcar, por ejemplo, la cuenca, me gusta que el pincel sea de pelo largo, suelto, que no sea muy tupido, sino que esté sueltecito para que la aplicación del color sea muy suave, como si fuese un halo, y no nos aplique un golpe de color muy grande. Para ello me gusta muchísimo esta de Wayne Goss, que es la 03. No sé si... creo que todavía en Beautylish se pueden seguir comprando todos estos pinceles sueltos. Es con el pelo suelto, largo y con acabado ligeramente en punta. Esto lo que nos permite es apoyarnos justo en la cuenca y aplicar el color a la vez que lo difuminamos. Otro pincel de este tipo que me gusta muchísimo y lo habéis visto es el Crease número 11 de Rouge Bunny Rouge. Aplica el color también de forma muy difuminada. Tiene el pelo cortado como
con entrantes y salientes, como si fuese una mofeta, pero realmente no es una mofeta. El caso es que aplica el color de maravilla. Este lo compré en Beauty Bay. Os dejaré los enlaces también a las tiendas donde los he comprado, por si a alguno os interesa echarle un vistacito. No recuerdo el precio, no era un pincel barato, pero es verdad que hacen descuentos buenos en la página, así que lo compré con algún descuento. Otro pincel que es un clásico también de MAC es el 217. Tengo muchos, los utilizo para aplicar en el párpado directamente también la sombra ya algo difuminada. Tengo también los que son la versión, digamos, de Haku Hodo, que quizás son un poquito menos abierto, el pelo se abre un poquito menos, pero más suave que este. Entonces, si tenéis el ojo muy seco o muy sensible, os recomiendo mejor la de Haku. Pero es un pincel muy útil. También lo utilizo en ocasiones para aplicar el corrector en la ojera, en determinadas zonas del rostro, o aplicar una base a lo mejor un poquito más cubriente en alguna zona, difuminar un colorete que a lo mejor me ha quedado demasiado marcado. Es una brocha multiusos que creo que es súper útil también. Un pincel que desde que lo compré no he dejado de usarlo es este de Haku. Es parecido al 217, solo que termina un poquito en punta. Es parecido al que os he enseñado de Wayne Goss, solo que, como podéis ver, un poquito más pequeño. El pelo es un poquito más corto, por lo que aplica el color con un poquito más de intensidad, pero os digo que me gusta muchísimo. Siguiendo con Haku, otro que me gusta también mucho es este, que es también como una mini 217 pero chiquitito. ¿Qué sucede con este pincel? Me encanta para aplicar el color en la cuenca con un poquito más de intensidad, o para marcar también un poquito todo el ángulo externo del ojo, para difuminar cuando estoy haciendo un ahumado toda la línea inferior de pestañas, para no utilizar un pincel de este tipo en la zona inferior de pestañas porque me parece exagerado, podemos mover demasiado el producto por todo el rostro. Sin embargo, con este difuminamos pero mantenemos justo en la línea todo el producto. Y un pincel que saco prácticamente en todos mis tutoriales es de Inglot, el 6SS, que es muy parecido al 224 de MAC. He tenido 224 de MAC, pero tuve que cambiarlos porque me soltaban pelo, en fin, no me han dado nada de buena, no me dieron ningún buen resultado. No sé si los que se están fabricando ahora son mejores, pero desde luego los que tuve yo no. Entonces, os digo que este, por ejemplo, es verdad que está perdiendo como un poquito de color, el pelo está un poquito a lo mejor más agrisado, pero no ha perdido la suavidad ni la forma de aplicar el color adecuadamente. Tengo 5 o 6 como este y la verdad es que me gustan muchísimo. Y la verdad es que creo que es genial también, tanto como para difuminar color que ya hemos aplicado, como para aplicar directamente un color que queremos que quede también muy difuminado. Podemos usarlo para aplicar iluminador en el labio o para aplicar también el corrector bajo el ojo cuando tenemos a lo mejor la zona de todo el párpado inferior muy sensible. Como pincel tipo boli, para mí el favoritísimo es de Kevyn Aucoin, Small Eyeshadow Eyebrow. Realmente no utilizaría un pincel de este tipo para las cejas, para nada, porque me parece que no es la función de un pincel de este tipo maquillar las cejas, pero sí que es súper suave igual, para marcar la línea inferior de pestañas, para marcar o difuminar toda la línea, o para marcar un poquito más la cuenca con una sombra. Es un pincel muy bueno, no son baratos, pero es cierto que estos pinceles funcionan muy bien. Los he lavado también infinidad de veces y me sigue funcionando fenomenal. Hago un inciso para decir que todos los pinceles se pueden utilizar para infinidad de cosas, que creo que no es obligatorio utilizar este pincel para este para este y tener 500.000 pinceles. Si simplemente os queréis maquillar bien, creo que con unos básicos sería suficiente. Os estoy enseñando todos estos para que cojáis ideas y veáis cuáles se adaptan más a vuestras necesidades, pero en realidad no son necesarios tantísimos pinceles. Este, por ejemplo, de Burlesque, que es el Pro 85, es un pincel de pelo suelto, largo, que aplica de maravilla el corrector. Al ser un pincel de pelo artificial, hace que no se absorba, el pincel no absorba tanto producto, y la manera en la que deja el corrector bajo la ojera, de verdad me gusta muchísimo. Creo que es un pincel que está genial. Tengo varios como este y los utilizo muchísimo, tanto este como los de este tipo, pero
si no queréis hacer una inversión o no queréis utilizar los de pelo natural porque luego os parece un rollo tenerlo que estar lavando bien y tal, estos sale muy bien el maquillaje de ellos y funcionan muy bien. Para eyeliner os voy a enseñar 3 pinceles distintos. Uno lo llevo utilizando relativamente poco desde este verano, pero se ha convertido en un favorito. Es el 317 de Zoeva. Es un pincel biselado. Hasta ahora he estado utilizando el 263 de MAC, pero el 263 me parece que es muchísimo más duro, pincha muchísimo más y es muchísimo más desagradable a la hora de utilizarlo sobre la línea de pestañas. Este es además muchísimo más finito que el de MAC y me encanta para hacerme los rabitos. Para hacer la línea me gusta muchísimo el 210 de MAC, me parece un pincel que funciona genial para el eyeliner, al igual que este que lo tengo ya súper estropeadito pero es que me gusta muchísimo, que es de Louis Young, el LI 23. Creo que este pincel se lo vi hace muchísimos años a las hermanas Pixie Goo y desde entonces me lo compré en alguna feria de IMATS y es el que tengo para mi uso personal porque lo tengo tan estropeado que no me gusta utilizar los pinceles así tan estropeados en una clienta, me parece que no da un aspecto muy bueno, pero es que es un pincel buenísimo y a mí me encanta utilizarlo. Para las cejas utilizo de MAC el 266, creo que es un pincel que aplica bastante bien el producto. Cuando os he hablado antes del pincel biselado del 317 de Zoeva, no era el 263 el que utilizaba de MAC, sino el 266, que es este, me parece súper rígido, no me gusta nada para el eyeliner, porque es que de verdad me parece que araña, que hace daño. Sin embargo, para las cejas creo que tiene la dureza adecuada como para maquillarlas bien, aplicar bien el producto y con cierta definición. Para eso sí que me gusta muchísimo. Como gupillón para peinar las cejas utilizo uno de Burlesque, que es el Pro 23, de pinceles no hace falta gastarse mucho dinero. Simplemente que el cepillito, notéis que el pelo es duro, que peina bien la ceja, porque hay algunos que son demasiado blandos que no lo peinan adecuadamente y no me parece igual de buenos. Y para terminar, como un pincel que también utilizo muchísimo y creo que es un básico, es este de MAC. Es un pincel, que no es un pincel en realidad, es como un cepillito, como si fuese un pequeño cepillo, que me encanta utilizarlo para separar o para cuando aplicamos una máscara de pestañas se queda algún grumito, para pasarlo entre las pestañas y quitar todo el exceso de máscara. A veces directamente cojo la máscara, cojo un poquito de producto con el pincel y lo utilizo cuando no quiero aplicar demasiado producto en las pestañas inferiores, pero sí que quiero que cojan un poquitín de color, pero sin que se note que están maquilladas. O cuando quiero hacer un look súper natural, un tipo no make-up, pero que a lo mejor la pestaña es demasiado rubia y no se aprecia absolutamente nada, pues para darle un poquito de color a la pestaña, pero muy ligero. O para utilizarlo, también lo utilizo cuando me aplico pestañas postizas para separar y unir un poquito las pestañas con un poco de máscara a las pestañas naturales. Chicas, tenía pensado hacer este vídeo todo seguido, pero de momento os he enseñado solamente mis pinceles favoritos para ojos. Subiré otro vídeo aparte con mis pinceles favoritos para base de maquillaje y rostro. Podéis dejarme todos los comentarios debajo de la cajita de información. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme.